La problemática actual que sufre nuestro país acerca de los incendios es de las cosas más terribles que nos está pasando. Se ha incendiado, hemos perdido más de 4 millones de hectáreas. Esto es muy alarmante para nuestro país, para el cambio climático en realidad, para todo el planeta. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado a un experto en el tema precisamente. Estamos hablando del ingeniero PhD Emilio García Paza. Doctor, muchas gracias y bienvenido a Prisma Agropecuario. Es un placer, es también muy gratificante poder colaborar con orientación a la población. Doctor, estamos sufriendo una etapa muy drástica y muy cruel, si se puede llamarlo así, para nuestro planeta. Se han perdido 4 millones de hectáreas aproximadamente, si no es que más. Sí, este periodo estamos pasando uno de los peores momentos, vamos a decir, para nuestros ecosistemas, principalmente por varias razones. O sea, vamos a decir, por ejemplo, si es que nos abocamos a los efectos del cambio climático, hay ya lo que se llama una variación de los patrones del comportamiento de la precipitación. Las lluvias que tenían que llegar en septiembre, octubre, noviembre, ya no están llegando, por lo tanto hay un periodo de sequedad mucho más largo que antes. Y si hay un periodo de sequedad, hay obviamente combustible disponible. Estamos hablando de todos aquellos matorrales, ¿no? Las plantas que se han marchitado prácticamente están como combustibles presentes ahí en el ecosistema que pueden iniciar en cualquier momento el fuego, vamos a decir, ¿ya? Claro. Entonces, adicional a esto, estamos pasando también por un momento en el que la densidad poblacional de nuestro país está aumentando, y no solamente vamos a decir en nuestro país, sino regionalmente hablando. Entonces hay una presión antrópica sobre nuestros sistemas, sobre nuestros recursos, y por lo tanto el hecho de querer ampliar la frontera agrícola a través del uso de fuegos se está dando prácticamente como una actividad casi normal. Encima, vamos a decir, de la falta de control, no solamente gubernamental, sino poblacional, de nuestra sociedad civil en cuanto a cómo los fuegos pueden afectar a los diferentes componentes del sistema. Y adicional a este comportamiento tenemos que mencionar que existe otra razón que es mucho más importante todavía, que es el comportamiento mismo de la población, es decir, esa falta de comprensión que podemos tener a la hora de decir produciremos alimentos pero a costa de algo, ¿no? O sea, se está viviendo lo que llamamos el inmediatismo, ese problema en el cual queremos producir ya nomás, y no queremos respetar el ritmo del ecosistema. Es una situación realmente bastante fuerte, y como profesionales, la parte de los ingenieros agrónomos tienen una fuerte responsabilidad para orientar todo este desastre que se está viviendo. Coméntanos, por favor, ¿cuál es la relación entre estos incendios forestales y el cambio climático específicamente? Como te decía al inicio, esta suerte de, vamos a decir, de disponibilidad de combustible viene dado justamente por la variación de las precipitaciones. Esto viene del incremento de la temperatura, y este incremento de la temperatura viene dado por el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. El incremento de los gases de efecto invernadero viene de dos fuentes, ¿ya? El exceso, vamos a decir, de la combustión de combustibles, o sea, la demasía del uso de los combustibles, ya sean en carros, ya sea en cocinas, ¿no? En industrias. Y la otra fuente es vamos a decir, el exceso del uso de los recursos naturales, en este caso, digamos, en tema de chaqueos, quemas, deforestación, que son los dos elementos principales que en este momento están incrementando los gases de efecto invernadero en todo el planeta. Vamos a decir, de todos modos, de que si bien hay responsabilidad por parte de los países desarrollados por haber incrementado, digamos, esta concentración de gases
producto justamente del exceso de la combustión de combustibles, también los países en desarrollo tenemos responsabilidad. Ya en lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se ha previsto, vamos a decir, estas responsabilidades comunes, pero diferenciadas. En otras palabras, estamos hablando de que el cambio climático tiene que ser confrontado por todos los países, pero de acuerdo a las capacidades de cada país. Ya es una situación que no se puede, digamos, volver atrás. El cambio climático ha venido para quedarse y el cambio climático está justamente en términos de calentamiento global, en términos de incremento de gas de efecto invernadero, y esto tiene repercusiones, tiene, vamos a decir, estados que son desencadenantes. O sea, el incremento de los gases de efecto invernadero incrementa la temperatura, esto incrementa la variación de las precipitaciones, es decir, ya no hay lluvias cuando debería haber, o hay mucha lluvia cuando no debería haber, y esto produce una variación en lo que es prácticamente la cantidad de biodiversidad que podemos tener en diferentes zonas, qué sé yo, la desaparición de algunos glaciares, ¿no? Inclusive la aparición de algunas enfermedades, algunas plagas y enfermedades a través de los vectores en lugares donde no había, ahora se están expresando, como el caso de la malaria, del Chagas, ¿no? Del dengue, en zonas así, donde de pronto no había, ahora están expresándose por estas variaciones que están produciéndose. Y el fuego es uno de los elementos que se está incrementando precisamente por esta falta, digamos, de precipitación, el exceso de sequedad. En lugares donde antes había sequedad, ahora hay mucho más. Estamos hablando de una exacerbación de este fenómeno que es debido justamente a una vulnerabilidad intrínseca, es decir, en lugares donde antes, vamos a decir, eran bosques secos, precisamente hay precipitaciones que no exceden, vamos a decir, los 2.000, 3.000 litros por metro cuadrado. Ahora están variando y se están juntando prácticamente en 2 o 3 meses. Estamos hablando de diciembre, enero y febrero, cuando antes prácticamente las lluvias empezaban desde septiembre, octubre y terminaban en marzo, abril prácticamente. Entonces vamos a nomás tener que planificar con mejor perspectiva, no solamente con la participación de las autoridades, sino también con la participación de la población, de profesionales, ¿no? Y de toda nuestra sociedad, para que esto no vaya a mayores desastres. Doctor, pero lo que acabamos de mencionar, si se podría llamar así, es básicamente la punta del iceberg. Estamos hablando de cambio en las lluvias, de sequedad, etcétera, pero a la larga, ¿cómo nos va a afectar? ¿Qué nos espera después? Exacto, estamos en un punto de inflexión, ¿ya? Y esto, por ejemplo, ya se ha conversado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De ahí es de donde justamente ha surgido el Acuerdo de París, y dentro de este acuerdo pues han surgido temas como la presentación del informe bienal Transparencia, que significa que como países tenemos que estar mucho más conscientes en reducir los gases de efecto invernadero, vamos a decir específicamente para los países que tienen mucha cantidad de producción de estos gases, y por el otro lado de prepararnos a la adaptación al cambio climático, que es para los países en desarrollo, que son los receptores prácticamente de los efectos del cambio climático. Segundo, tenemos que pensar que el cambio climático prácticamente va a venir con otras consecuencias, con otros efectos, no solamente la falta de sequedad, sino que van a haber efectos desencadenantes a los cuales como población tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a confrontar todos estos efectos, y estos se llaman procesos de adaptación prácticamente. Y si no se cumplen las políticas que se están generando en los países para poder confrontar estos efectos de cambio climático, vamos a ir de mal en peor. Entonces hay que ir preparándonos como población, preparar a la gente en su forma de pensar, en su forma de actuar y todo lo que se refiere a los efectos de cambio climático. Doctor, precisamente sobre eso quería hablarle, ¿no? Estamos en un cambio drástico, inminente, o sea, sabemos que va a haber este cambio. ¿Qué es lo que propone la facultad como academia? ¿Qué estrategias de prevención propone para concientizar quizá a los productores, para poder hablar con incluso los políticos, ¿no? Para poder intentar disminuir estos incendios que año tras año
incrementan y bueno, estamos entonces en un problema irreversible. Exacto. Lamentablemente el cambio climático ha venido para quedarse y pues nada, la academia es responsable prácticamente para poder dar orientación, vamos a decir, para poder dar línea, dirección, porque, a ver, siempre hay esta discusión entre académicos y en la población en general. ¿Producimos alimentos? Obviamente, hay necesidad de producir alimentos, que están a cargo, digamos, de los ingenieros agrónomos, de los productores, ¿ya? Pero también por el otro lado estamos hablando de que se necesitan las funciones ambientales, es decir, se necesita conservar, por ejemplo, los bosques, porque son parte de lo que es el ciclo del agua, es el ciclo de es parte de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces son dos tendencias, vamos a decir, encontradas, porque por un lado los productores de alimentos necesitan áreas para producir, en otras palabras, necesitan ampliar la frontera agrícola, necesitan, digamos, deforestar, si ustedes quieren. Pero por el otro lado también estamos hablando de conservar estas funciones ambientales que es necesario para tener, digamos, las lluvias, es necesario para poder tener nutrientes. En otras palabras, son cosas que se necesita para producir, digamos, los alimentos. Entonces, una por otra, ¿no ve? Entonces, un elemento clave en todo esto es pensar en el equilibrio del ecosistema, en pensar en el equilibrio con la madre tierra. Esta situación que estamos pasando nos está obligando a tener nuevos elementos, nuevas alternativas de producción que pueda, digamos, de alguna forma tener esa intensidad de producción de alimentos, porque habida cuenta la población está aumentando, por lo tanto hay mayor demanda de alimentos, pero también por el otro lado no tenemos que dejar de pensar de que esto también necesita, por ejemplo, de una cantidad de agua, necesita de una cantidad de materia orgánica, ¿no? Y todo lo que son los factores de producción que es necesario para la producción de alimentos. Entonces, esa directriz en la Facultad de Agronomía está trabajando con sus diferentes docentes. Por ejemplo, una de las razones de ser, por ejemplo, de las estaciones experimentales que están prácticamente en todos los pisos ecológicos de La Paz, su labor principal es de orientar justamente a los productores, ¿no? Nosotros tenemos que seguir dando elementos para desarrollar otras alternativas que no necesariamente sean las tradicionales. Doctor, tristemente el tiempo en televisión es muy cortito y más cortito cuando hay una interacción tan bonita como la que hemos tenido hoy. Antes de despedirnos, doctor, quisiera pedirle un mensaje muy cortito a los productores para que podamos ver o podamos concientizarnos un poco más. Pues nada, la recomendación no solamente es a los productores, ¿no? Es a la población en general, de que nos vayamos preparando en este nuevo escenario en el que tenemos que tener conciencia de que ya las precipitaciones van a estar muy concentradas, por lo tanto vamos a necesitar realmente gestionar el agua de manera correcta, eficiente y eficazmente. Por un lado, si estamos hablando para el consumo humano, lo mismo para la producción. A los productores en ese sentido, por ejemplo, ya no pensar en sistemas de inundación, sino más bien pensar en sistemas localizados. Un sistema de irrigación por goteo, por ejemplo, debería ser lo que prime en esta época. Y por el otro lado, en las otras actividades, pensar que el hábito también está generando todos estos problemas. Empezaremos a pensar de que si bien antes nos hablaban de contaminación, ahora estamos hablando prácticamente de estar dentro de lo que son los procesos de contaminación. Entonces pensaremos, por favor, en separar, por ejemplo, nuestras basuras de manera correcta. Pensaremos, por favor, de utilizar nuestra agua en nuestras duchas, en nuestros cafés, en nuestros alimentos de manera correcta. Utilizaremos este papel del reciclaje y nos iremos preparando a periodos mucho más difíciles, mucho más, yo diría, con mayor problema en cuanto a la disponibilidad de los recursos.